En unos días va a pasar algo impresionante, 5 horas aproximadamente, en la cual, en esa noche tan especial, en pocos días, si entiendes en profundidad lo que te voy a contar y escuchas este video de principio a fin, puedes aprovechar esto para tu bendición, riqueza personal, espiritual, en todos los sentidos. Tu vida puede cambiar 180 grados para bien si Dios quiere. Escucha atentamente, pero vamos a ir primero a un episodio impresionante el 28 de agosto del año 1963. ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿En qué ciudad? Washington, D.C. ¿Quién? Escuchen, más o menos 250,000 personas esperando. ¿A quién? Al famoso Martin Luther King Jr. para dar su discurso. En su discurso comienza con las famosas palabras, las 3 famosas palabras: I have a dream, I have a dream, tengo un sueño. Y en ese discurso tan famoso que hace para los derechos civiles en Estados Unidos, ¿qué hace? Recuerda, no a un filósofo moderno, recuerda no a un político famoso, sino recuerda las palabras de la Torá, de la Santa Torá, las palabras de la Biblia. Cita a profetas para justamente hablar de la libertad del ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué a profetas? ¿Por qué a los profetas de Israel? ¿Por qué recuerda al Dios de Israel, obviamente el Dios de la humanidad toda? ¿Por qué? Porque entendió que para hablar de libertad no iba a hablar de algo circunstancial, momentáneo, algo que iba a tener un valor pasajero. Tenía que recurrir a un valor eterno, divino con mayúscula, para hablar de la libertad del ser humano. Y aquí quiero decirte que en otro discurso, previo al gran discurso de este famoso de I Have a Dream, mencionó explícitamente en un episodio muy especial que el pueblo judío, cuando salió de Egipto, se abrió el Mar Rojo. Lo mencionó para hablar de un episodio muy importante que pasó en Estados Unidos sobre los derechos civiles, que pasó a favor de los derechos civiles en Estados Unidos. Por lo tanto, aquí vemos como Martin Luther King, este famoso personaje mundial, sabía que si quería hablar de un valor eterno como la libertad, debería evocar al pueblo de Israel, a la Torá del pueblo de Israel, al Dios de Israel. Por lo tanto, obviamente, como dijimos, al Dios de la humanidad toda. Ahora, te voy a invitar a que viajemos en el tiempo para que entiendas en profundidad lo que te quiero contar, lo que va a pasar en unos pocos días, 5 horas en la noche, desde el comienzo de la noche hasta la medianoche, más o menos 5 horas. Va a haber algo, un regalo que Dios te va a regalar, que si lo entiendes en su profundidad, realmente puedes recibir un regalo que nadie te puede regalar. Lo que vas a escuchar es algo inédito. Si Dios quiere, escúchalo, pero escúchalo y trata de unir los cabos que te voy a regalar en esta clase, porque realmente pueden ser de bendición absoluta para tu vida y para los que te rodean. Y si Dios quiere, también para la humanidad toda. Es algo que no se va a restringir a tu persona. Si haces esto, se va realmente, si Dios quiere, multiplicar a tu familia, a tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio, a los que te rodean y al mundo entero si Dios quiere. Pero escucha atentamente. Ahora te invito a que viajes conmigo en el tiempo 3.337 años atrás. ¿Qué pasó en ese momento? El pueblo de Israel estábamos en Egipto. Éramos esclavos en Egipto. Tuvimos muchísimo tiempo en Egipto. Piensa que abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos, familias enteras, generaciones enteras, conociendo que una esclavitud amarga en Egipto. Y era algo único en la historia. ¿Por qué? Porque hoy por hoy todavía estamos en exilio, aunque gracias a Dios la redención comenzó. El pueblo de Israel volvió en su gran parte a la tierra de Israel, es decir, somos millones en la tierra de Israel, como está escrito en las profecías, que Dios traerá a su pueblo desde los 4 puntos cardinales. Eso sucede hoy. Vemos las profecías. Está escrito cómo la tierra de Israel va a florecer. Vemos la tierra de Israel, como tú sabes, floreciendo, dando frutos, que es la profecía, por ejemplo, del profeta Amós. Te invito a que, si quieres, luego vayas al final del libro del profeta Amós.
El versículo, si recuerdo bien, 14 y 15 al final del libro, como dice las profecías que Dios trae al pueblo de Israel a la tierra de Israel, la tierra florece, comeremos del fruto de los árboles del pueblo de Israel, de la tierra de Israel, beberemos el vino de los viñedos de la tierra de Israel, impresionante. Todo eso hoy lo vivimos en la tierra de Israel, eso es impresionante. Ahora, ¿qué te quiero comentar? Que si entiendes esto, que el pueblo de Israel está en la tierra de Israel, pero también entiendes que lamentablemente todavía estamos en la diáspora, esa historia fue durante 2000 años, es decir, 2000 años estuvimos en la diáspora en diferentes puntos del mundo. Pero ¿qué pasó? Por momentos el pueblo de Israel estábamos en lugares en forma que estábamos bien, relativamente bien, y en otros lugares podíamos estar en peligro inminente, por ejemplo en la Inquisición, en los pogroms en Rusia, o en el Holocausto en Alemania y en Polonia y toda la Europa del Este y todo donde llegaron la Alemania nazi, y ya había lugares lejanos que habían judíos, que estaban bien, gracias a Dios. Pero hubo un momento en la historia en el cual no es que habían exilios, el pueblo de Israel estaba en la tierra de Egipto, esclavo, no había dónde huir. Y de hecho está escrito que ningún esclavo salió de la tierra de Egipto, y esto es algo muy profundo. Y de hecho te invito y te pido, si quieres, obviamente, a escribir en los comentarios qué Egiptos vives tú hoy en día, porque hay que saber que Egipto no es como se dice en inglés Egypt. Egipto se dice en hebreo Mitzrayim. Viene la palabra Meitzarim. Meitzarim es constringe, angosto. ¿Qué es lo que te hace angosto? ¿Qué es lo que te constringe? ¿Qué es lo que te impide florecer, ser tú mismo? Ese es tu Egipto personal. Y lo que te voy a contar, lo que va a pasar en unos días, tiene mucho que ver con esto. Te adelanté un poquito, te di unas pistas, pero espera atentamente. Muy bien. Por lo tanto, única vez en la historia en la cual todo el pueblo de Israel estábamos, ¿dónde? En Egipto, en un único lugar. ¿Y qué pasó? Esclavizados, una esclavitud amarga, difícil, cruel. Ahora, ¿qué pasó? El pueblo de Israel, estamos en un punto tan difícil que ni siquiera teníamos palabras para orarle a Dios. Explican nuestros versículos en la Torá, que realmente gritábamos a Dios, pero no con palabras. De hecho, explican nuestros sabios que la palabra estaba en exilio, es decir, a nivel profundo de la Kabbalah. Los sabios de la Kabbalah explican lo que llama Galut a Dibur. El Dibur, la palabra, estaba en exilio, es decir, ni siquiera teníamos palabras de esa esclavitud tan penosa, cruel que tenía el faraón y los egipcios contra el pueblo Israel oprimidos. No teníamos palabras, solo teníamos gritos y suspiros para pedirle a Dios que nos salve de esa esclavitud tan amarga. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como seguramente sabes, gracias a Dios, Dios escuchó estos gritos que realmente oramos, como dijimos, desde lo profundo de nuestra alma, ni siquiera con palabras. Dios escuchó y decidió que era el momento en el cual saldríamos de Egipto. Y hay que saber que la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto fue una esclavitud totalmente planeada por Dios para el bien del pueblo de Israel en el mundo entero. Obviamente nosotros sufrimos mucho, pero hay que saber que Dios eso se lo dijo a Abraham, a nuestro patriarca Abraham, antes obviamente de que venga el pueblo de Israel. Hay que saber que Abraham es nuestro primer patriarca y le dijo que íbamos a ser esclavos en Egipto. No porque hicimos algo negativo, no. Eso era el plan divino. ¿Para qué? Para que salgamos con un rehush, es en hebreo, rehush gadol, una gran riqueza. Obviamente la riqueza, aparte de la riqueza material, que salimos con gran riqueza material, obviamente Dios sobre todo se refiere a una riqueza espiritual que no se podía conseguir sin pasar por esos años difíciles. Pero como dijimos, Dios ama al pueblo de Israel, Dios ama a la humanidad, y aunque nosotros no entendamos, obviamente está escrito que obviamente dicen Machshebotai, lo Machsheboteihem, dice Dios, el Creador Todopoderoso, que mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Por lo tanto, muchas veces entendemos en cierto aspecto cosas de la realidad. Dios nos regala sabiduría, entendimiento, hay cosas que podemos entender, pero hay cosas que escapan a nuestro entendimiento, y el plan divino a nivel más profundo, obviamente eso solamente Dios, el Creador, sabe. Las cosas buenas y las cosas que son menos simpáticas por una forma, pero Dios ama al pueblo de Israel, Dios ama a la humanidad y todo lo que hace es para bien.
está escrito, y así el judío y judía sabemos con absoluta certeza, se dice en arameo, no en hebreo, es en arameo, lo que es el idioma que se habla en Babilonia. Dice así: Kol ma sherachamana asa avad letava avad. Es decir, lo dije un poco en mis palabras, pero lo digo en hebreo: Kol ma shayem ose, akol ose letová. O en castellano, todo lo que Dios el Creador hace, todo lo hace para bien. Es decir, hay que saber que hay un principio espiritual, que de hecho todos tenemos que creer eso y saber eso con absoluta certeza y fe, que todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Tanto si es obviamente algo a nivel objetivo, algo bueno, eso es algo bueno y dulce, que siempre, si Dios quiere, siempre sea todo dulce para nuestro entendimiento. Eso hay que pedirle a Dios, si Dios quiere que todo sea dulce. Pero también lo que es amargo, que Dios nos lo permita, hay que pedirle a Dios que siempre sea dulce, pero si hay algo amargo, hay algo difícil, hay que saber y tener absoluta fe, que es con un amor absoluto de Dios para con nosotros. Es un principio espiritual. Muy bien, te voy a seguir diciendo pistas. Estas pistas son para que cuando te diga exactamente qué va a pasar en unos días, en estas 5 horas aproximadamente, desde la salida de las estrellas hasta la medianoche, puedas entender en su profundidad qué significa. Escucha atentamente. Por lo tanto, vuelvo a 3.337 años atrás. Estamos en Egipto. Dios recuerda a su pueblo. Obviamente siempre lo recordó, pero en el sentido recuerda, en el sentido que decidió que ahí es el momento de salvarlo. Y ahí te digo muy resumidamente, como seguramente escuchaste, las 10 famosas plagas en Egipto. Los egipcios sufrieron muchos sufrimientos también por lo que habían hecho para con el pueblo de Israel, mucho sufrimiento, mucha crueldad, obviamente. Y Dios se revela y todo el mundo entendió que hay un creador que está por encima de la naturaleza y maneja la naturaleza. Hay que saber que las 10 plagas, básicamente Dios a través de la naturaleza dio vuelta a lo natural, es decir, hizo cosas, por ejemplo, toda la sangre, dam tzfardea, la sangre y las ranas y los piojos y los animales salvajes, es decir, todas las 10 famosas plagas, Dios básicamente utilizó la naturaleza, obviamente que está bajo su dominio, obviamente no hay algo que está fuera del dominio de Dios, que Dios nos lo permita, obviamente Dios es el creador, el todopoderoso, que supervisa a cada instante, supervisará a cada instante nuestro mundo, a cada uno de nosotros y de nosotras. Dios, cada cosa, cada instante, cada molécula, obviamente Dios la gobierna, decide qué pasará, y así Dios hizo una gran revelación única en la historia, a tal magnitud, que básicamente el mundo entendió que Dios, el creador, maneja la naturaleza. Por lo tanto, el faraón de Egipto, que obviamente era alguien que iba contra lo que es la emuná, la fe. Emuná es fe en Dios, fe absoluta en Dios. No solamente fe, es como creo. Muchas veces la fe se malentiende como que alguien tiene fe, cree, le parece, tiene fe que algo pasará. No. La emuná, se dice emuná, lo que se traduce como fe, pero emuná en hebreo viene de la palabra neemán, que es alguien fiel. Amén, fidedigno, verdad. Omanut es arte, artesanía. ¿Quién es alguien que es un verdadero artista, que es fiel a su alma y por lo tanto realiza un arte que va con su esencia? Les estoy dando ideas de la palabra emuná, la raíz. En hebreo muchas veces entendemos la palabra, o generalmente a través de la raíz de la palabra, como ven, emuná, amén, neemán, neemanut, que es fidelidad, oman, que es artista, omanut, arte. Es decir, vemos como muchísimas palabras podemos entender. Por ejemplo, amín, es algo que es realmente fiel. ¿Qué significa? Algo amín, por ejemplo, alguien tiene un auto, un coche que es amín, por ejemplo, hace 30 años nunca fue al taller mecánico. ¿Qué significa? Ese auto es amín. Uno sabe que ese auto, ese coche funcionará. Eso es algo amín, como amén. ¿Se entiende? Por lo tanto, la emuná en Dios, según el judaísmo, es una emuná
con certeza absoluta, bitajón, seguridad absoluta. Es como, nuestros sabios ponen un ejemplo, es como alguien va por una feria. Alguien va por una feria y ve que hay vendedores que ponen carteles sobre artesanías y ponen, por favor, no tocar, tengan cuidado, aléjense, por favor. Y ven a alguien, un vendedor, que tiene un martillo y tiene obras, tiene jarros que él hizo, le pega el jarro, le dice, vengan y prueben, tomen el martillo, prueben qué fuerte es mi jarro. Así es el judaísmo y la Torá. La Torá, y tiene mucho que ver con lo que va a pasar en unos días, lo que les voy a contar si Dios quiere, la Torá es una Torat Emet, se dice, Torá verdadera. ¿Por qué? Dios la entregó. La Torá está llena de preguntas, en el sentido que son bienvenidas las preguntas. Cuando uno estudia Torá con un compañero de estudio, nos preguntamos constantemente, ¿quién dijo esto y por qué dijo esto? Dame una prueba, yo te voy a dar otra prueba que refuta, no, yo te doy una prueba que refuta la que tú me refutas. Es decir, así es la sabiduría del judaísmo, es como un prisma, es como un diamante. De hecho, te voy a mostrar algo y vas a entender en forma muy, muy gráfica lo que te quiero decir. Mira, hay que entender que la Torá es como el pulir de un diamante. Hay un sabio que dice esto y otro sabio que lo dice diferente desde otro punto de vista. Todo es emet, todo es real y verdadero. Pero te voy a dar, mira esto. ¿Qué ves aquí? Una piedra. Si la damos vuelta, es una hermosa amatista. Aquí ves en la amatista capas diferentes y ves brillos diferentes y caras y lados diferentes. Así la Torá, en forma metafórica, tiene muchos aristas, tiene mucha profundidad. La Torá se estudia en 4 planos: el Pardés, Pshat, Remes, Drash y Sod. Pshat, Remes, Drash y Sod. Pshat es la parte más literal, uno siempre la estudia según lo que los sabios explican, la parte más literal. Nunca hay que entenderla como lo que está escrito, punto. Siempre hay que ver lo que los sabios explican, que es la Torá oral, que es la Torá que recibimos en el monte Sinaí, la Torá escrita y la Torá oral. Básicamente Dios le explicó a Moisés la Torá escrita que le entregó, y la Torá oral es la explicación a la Torá escrita. Eso de generación en generación, desde Moisés hasta nuestros días y a la eternidad, si Dios quiere, eso se pasó y se pasa de generación en generación y tiene mucho que ver lo que les debo contar, lo que va a pasar unos días. Es impresionante, todo se une y vas a ver, si Dios quiere, vas a ver este diamante en bruto al final de esta clase. Es decir, la Torá es como dijimos, es como un diamante. Uno ve lo más literal que se estudia con los sabios. El Remes es más insinuado, el Drash es más insinuado, el Sod son los secretos de la Kabbalah más insinuados, como un gran iceberg, que uno ve la punta del iceberg y abajo de las aguas congeladas hay profundidades y secretos increíbles, impresionantes. Por lo tanto, aquí la Torá se estudia así. ¿Y por qué te digo esto? Porque el pueblo de Israel salimos de la esclavitud. Ahora, previo a salir de la esclavitud pasó algo muy interesante que tiene que ver con un arraigo muy fuerte con lo que te voy a decir, con lo que pasa en unos días. Es así. La noche previa a salir, nosotros salimos durante el día 15 del mes de Nisan, según el calendario judío. El 14 de Nisan, desde la salida de las estrellas hasta el anochecer, hay algo muy peculiar que hacemos el pueblo de Israel. En su momento lo que hicimos fue comer la ofrenda de Pesaj, lo que se llama el Korban Pesaj, o la ofrenda de Pesaj de las Pascuas judías, que fue básicamente en la noche previa a la salida de Egipto. Eso fue previo. Y hoy, durante todos los años de exilio, 3.337 años, festejamos en familia lo que se llama el Leil HaSeder. Y esto es lo que me voy a enfocar ahora en nuestra clase, y vas a entender con esta introducción que te hice, con esta introducción que te dije, vas a entender, si Dios quiere, con profundidad lo que te voy a contar, lo que hacemos los judíos hoy, y tiene relevancia para ti, tanto si eres judío, judía o no judía. Escucha atentamente. Leil HaSeder. Primero, salen las estrellas. Los judíos salimos a orar a los Batei Knesiot, a las sinagogas, a los lugares de oración, y llegamos a nuestras casas. Y si Dios quiere,
La mesa hermosa es la noche más especial de todo el año. Hay que saber que en esas 5 horas es todo el día de Pesaj, pero sobre todo más o menos como 25 horas en total más o menos, pero a grandes rasgos estas 5 horas, desde las salidas estrellas hasta la medianoche, el momento en el cual se come esta comida festiva, pasan cosas espirituales impresionantes. ¿Qué es? Escucha atentamente. La mesa servida, hay 15 señales, se llaman los simanim. Hay 15 simanim, hay 15 pasos en el cual llegamos como esclavos, incluso hoy, cada uno con su esclavitud, aunque gracias a Dios no somos esclavos en Egipto, pero sí cada uno es de alguna forma esclavo de su esclavitud. Y me gustaría que me escribas en los comentarios cuáles son tus esclavitudes, quién te esclaviza, en el sentido no quién, qué persona, qué cosa te esclaviza, qué aspecto te esclaviza, que no te deja ser tú mismo o tú misma. Eso entre paréntesis y sigo. Hay 15 pasos en el cual uno llega al Leila Seder como un esclavo y sale después de esos 15 pasos como alguien totalmente libre. Y esa luz, y eso es lo que te voy a decir, que estate atento, atenta, porque si entiendes esto te va a cambiar la vida. Es impresionante. Explican nuestros sabios cabalistas que la misma luz espiritual, de libertad, luz metafísica espiritual que Dios regala, hace 3.337 años atrás, es la misma luz que Dios hoy nos regala. Es decir, es algo impresionante. Hay 5 horas sobre todo el día, a nivel general todo el día. Pero vamos a decir a nivel más fuerte, más poderoso, las 5 horas entre la salida de las estrellas y la medianoche son 5 horas que uno, si conecta con Dios y quiere salir de la esclavitud, tiene una fuerza, un regalo absoluto, que lamentablemente mucha gente no sabe esto. Un regalo, una luz que piensa, la salida del pueblo Israel de Egipto, una luz increíble, única en la historia, cada año se repite. Es lo que nosotros llamamos espirales en el tiempo. Hay que saber que cada festividad del pueblo Israel, básicamente, piensa una espiral, y ese punto sube en el espiral. Hay que saber que Dios, como lo dije en otros videos, Dios lleva este mundo de bien en mejor. Hay que saber que en esta ascensión de bien en mejor hay subidas y bajadas. Obviamente uno ve subidas y ve bajadas en el mundo, en la humanidad. Pero hay que saber que Dios ama a su humanidad y la lleva como una espiral ascendiente de bien en mejor. Ahora, hay un punto en el cual ese punto sube cada año de bien en mejor, como dijimos antes, con la energía espiritual original, pero siempre hacia arriba si Dios quiere. ¿Por qué? La energía de Pesaj, de Pascuas, de cuando Dios decide sacar al pueblo de Israel, que es una energía con milagros que nunca se vieron otra vez en el mundo. 10 plagas, como dijimos, la apertura del Mar Rojo, impresionante, cosas increíbles que explican nuestros sabios, que la persona más sencilla de esa generación, hace 3.337 años atrás, alguien que quizás no sabía leer y escribir, tuvo un nivel profético, percibió la presencia divina de una forma que luego el gran profeta Ezequiel, el hijo de Buzí, profeta increíble del pueblo de Israel, no logró ese nivel profético. Piensen, el profeta Ezequiel, impresionante el profeta Ezequiel, no logró el nivel profético que alguien sencillo en la época de la salida de Egipto logró, porque obviamente un regalo de Dios como una ráfaga de emuná, de fe, de presencia divina impresionante, y luego la sacó. Y eso es muy interesante, que es lo que pasa de la salida de Egipto, 49 días, hasta el 50avo, que es cuando Dios le regala la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Hay 49 días que, de haber visto esa luz impresionante, Dios como que a nivel gráfico se llevó esa luz hacia el cielo, vamos a decir, retiró la luz
Y de repente fuimos nosotros mismos, habiendo percibido una luz increíble de libertad, pero ahora Dios nos regala el libre albedrío y subir lentamente 49 peldaños hasta llegar al día 50, que es cuando Dios le regala al pueblo de Israel la Torá para la bendición del mundo entero. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos esta noche tan especial? Escucha atentamente. Voy a cantarte los 15 simanim, las 15 señales o los 15 peldaños, en este caso son 15 peldaños, 15 cosas que hacemos en este Leila Seder. En el Leila Seder es la noche del Ser de Pesaj. Ser es orden. Hay un orden muy, muy meticuloso que hacer. Así como piensa, como alguien te dice, mira, te voy a decir cómo hacer una acción espiritual impresionante. ¿Qué hacer? Bueno, aquí tienes un orden muy meticuloso. Si lo haces, conseguirás algo increíble. Dios le regaló al pueblo de Israel la información, obviamente toda la Torá, es cómo hacer la voluntad de Dios. Todo es un orden meticuloso. Pero Leila Seder es la noche en la cual Dios nos da un orden, el cual, como dijimos, llegamos esclavos, salimos libres. Pero no esclavos de nuestras pasiones. No esclavos de nuestras pasiones. Salimos libres de nuestras pasiones y nos transformamos en ser siervos de Dios, que es la libertad más grande. Uno podría decir, uno sale libre, hace lo que quiere. Lamentablemente, ¿qué pasó? En el mundo entero, antes de hacer las 15 simanim, quiero decirte algo impresionante. Piensa en el mundo entero, cuando hay un pueblo que es oprimido, un pueblo oprimido, básicamente, ¿qué quiere? La libertad, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Si ese pueblo oprimido es liberado, tiene diferentes opciones a nivel general. O oprimir al pueblo que lo tenía subyugado frente a su autoridad, es decir, que el oprimido pasa a ser opresor, o viene un pueblo externo y vence al opresor y ahora este pueblo oprimido es liberado, o simplemente se va de ahí. Pero básicamente la pregunta es, bueno, ahora soy libre, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo yo puedo, qué hago con esta libertad? Generalmente, cuando piensa en un pueblo oprimido es liberado, gritos y esto, y rompen los monumentos del prócer autoritario anterior, como hemos visto en diferentes ciudades. Es decir, hay una dictadura, la dictadura cae, los oprimidos se levantan y empiezan a romper todo lo que tenía que ver con el opresor. Ahora, aquí hay algo muy interesante. El pueblo de Israel era oprimido, se libera del opresor egipcio, y ahora ¿qué quiere? No quiere la libertad para hacer lo que quiera. ¿Quiere la libertad para qué? Para hacer lo que Dios quiere. Y por lo tanto lo hace la persona más libre del mundo. ¿Por qué? Porque alguien que aparentemente hace lo que quiere, dice, yo hago lo que quiero. ¿Qué es lo que hace? Lo que su instinto, como un animal, le dice. Come todo. Vamos a decir a alguien que tiene mucho dinero. Vamos a decir un ejemplo. Y dice, hago lo que quiero. ¿Qué hace? Su instinto le dice comer. Come de más. Después come de más y le cae mal y se siente mal. No come balanceado, por ejemplo. O que dice, cómprate esto y cómprate esto. Se compra un montón de cosas. Después de un mes, depresión, porque ya no le divierte comprar otras cosas. Se compra algo más. A nivel familiar, no va a seguir una fidelidad con su esposa, con su esposo. ¿Por qué? Porque quiere ir de pasión en pasión, de placer en placer, de básicamente alimentar su apetito animal y no tener una vida de santidad con su mujer o con su esposo, tener hijos e hijas, construir una familia que sea bendición para el mundo entero y tener ideales supremos y divinos para hacer la voluntad de Dios y elegir el bien, obviamente. ¿No? Ese es alguien que hace un ejemplo, obviamente, vamos a leer muchos ejemplos, pero un ejemplo para entender a nivel gráfico. Pero el pueblo de Israel, salimos de ser oprimidos, de repente somos libres, ¿y qué queremos? Servir a Dios. ¿Por qué? Porque la
fidelidad a Dios implica la libertad absoluta, porque es yo hago lo que Dios, el Creador Todopoderoso, que me creó y creó este mundo y creó esta humanidad, es lo que quiere para la bendición del mundo entero. Por lo tanto, yo hago lo que tengo que hacer. Y de hecho, hay una definición muy linda que escuché. ¿Cuál es la definición de felicidad? Es aquella sensación y emoción que uno tiene cuando sabe que está haciendo lo que debe hacer. Otra vez, aquella emoción y sensación que uno tiene cuando sabe que está haciendo lo que debe hacer. Esa es la alegría más grande. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Lo que Dios, papá, en el cielo quiere para mí. Avinu Shevashamayim, dice en hebreo, nuestro Padre en el cielo, el Creador Todopoderoso, que te ama y confía en ti y te crea y te creó para que hagas tu misión en la vida. Qué bendición que tienes, qué bendición que tenemos. Piensa que puedes llegar a un nivel superior a los ángeles, que no tienen libre albedrío. Los ángeles hacen lo que Dios le pide. Y tú, realmente Dios te regala la vida, que es cada instante de tu vida, ¿para qué? Como dice en hebreo, Bajartá Bajaim, y elegirás la vida. Dios te pone, como está escrito en el versículo, digo mis palabras, Dios nos dice, te pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, y elegirás la vida. Es decir, Dios te regala un tesoro increíble que es el libre albedrío, la posibilidad de elegir tu vida. Cada acción, cada instante, cada circunstancia de tu vida, Dios te dice, elige la vida, elige la vida. De hecho, algo impresionante, cuando Dios le da las tablas a Moisés, dice que las tablas estaban, lo digo en hebreo, lo traduzco, dicen Harut a la Lujot. Harut a la Lujot, a nivel literal, sería inscriptas en la piedra, como que Dios básicamente inscribió los 10 mandamientos en la piedra. Y nuestros sabios explican, dicen, Harut se puede leer Jerut. Es como les expliqué antes con el diamante. Todo es verdad en la Torá. Cada aspecto es verdad, como esta amatista. Esta amatista todo es real, es la misma amatista. Pero uno si la ve de aquí, no la está viendo de aquí en el momento que la ve de aquí. Por lo tanto, la Torá es impresionante, es infinita, porque obviamente es la voz de Dios para con nosotros, para que nos regala. Por lo tanto, cada arista es única. Y nuestros sabios nos dicen, no leas Harut, no digas inscripto, obviamente estaba inscripto, pero dice, ve más allá de eso. Jerut, que son las mismas palabras. Jerut, libertad. ¿Qué significa? Lo digo en mis palabras, si tú vives una vida de Torá, una vida de Torá que es hacer la voluntad de Dios, con la alegría en un corazón, si Dios quiere, tú eres jerutí, tú eres libre. Tú eres libre, ¿por qué? No estás esclavo a tus pasiones animales, sino que eso lo dejas de lado. Todas tus pasiones animales, ¿a dónde las llevas? A hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, alguien es muy inteligente y uno puede decir, bueno, esa inteligencia tengo 2 caminos, a grandes rasgos. O decir, bueno, voy a utilizar mi inteligencia para hacer de este mundo un mundo mejor, ver cómo yo puedo, por ejemplo, generar puede ser una sociedad que se dedique a esto, una organización que se dedique al otro. Es decir, y mejoro el mundo de Dios, porque Dios se me da la inteligencia es para que yo haga algo bueno con esto. O alguien dice, no, que quiere usar su inteligencia para enriquecerse o para tener honores, es decir, para algo muy egoísta. Es decir, Dios nos dice, por supuesto, utilizan todo lo que yo les doy. Eres fuerte, eres inteligente, tienes un buen oído para escuchar y dar un buen consejo. Todo lo que tú eres son pistas que Dios te regala ¿para qué? Para hacer tu misión en la vida y hacer de este mundo un mundo mejor. Es decir, Dios te invita a ser su socio en este mundo. Dios nos tiene a nosotros, Dios así eligió hacer el mundo, a crear seres humanos con libre albedrío, libre posibilidad de elección, de elegir el bien o el mal que Dios nos lo permita, como dijimos, vida y muerte, elegirás la vida, Ubajartá Bajaim, es decir, y ser su socio en hacer este mundo un mundo mejor. Por lo tanto, en cada trabajo que tú haces, desde lo más rutinario, limpiar un plato en tu casa, limpiar el piso, o trabajas en una fábrica, en un trabajo muy aburrido, puedes pensar, qué aburrido, pero puedes decir, no, yo si esto que estoy haciendo mejora el mundo de Dios, estoy siendo socio de Dios en su creación, estoy mejorando el mundo de Dios. Alguien que hace
trabaja en una fábrica de cepillos de dientes, de esponjas para lavar platos, de coches, de lo que sea. Es contador en una consultoría, es abogado, es actor, es maestro, es chofer. Todo lo que haces, estás ayudando a gente a tener una vida mejor. Por lo tanto, haces este mundo, obviamente si lo haces de forma ética y correcta, haces del mundo de Dios un mundo mejor. Eres socio de Dios, es su creación. Impresionante. Por lo tanto, aquí vemos algo impresionante, que la libertad, que básicamente es lo que va a pasar en estas 5 horas de Pesaj, sobre todo la luz de la libertad, la luz de la emuná. Emuná, como dijimos, fe, también es como una carga de batería. Piensa como un teléfono o un coche eléctrico que se está por acabar la batería, de repente le pones un enchufe que en segundos, en este caso son algunas horas, se carga, pero se carga impresionante que un año puede andar sin cargar la batería. Y aquí en Leila Seder, la noche del Seder de Pesaj, como dijimos, lo que voy a decir en unos momentos, si Dios quiere, los 15 simanim, lo debo decir cantado en hebreo, los 15 simanim en hebreo, somos esclavos al principio, salimos libres. ¿Libres para qué? Para ser esclavos y siervos de Dios, para ser los más libres que existan en el mundo. Aunque parezca una paradoja, como algo que aparentemente se contradice, pero no, es lo más lógico del mundo. Si tú eres siervo de Dios, esclavo de Dios, y haces tu misión en el mundo, eres el más libre, la más libre del mundo. Es impresionante. Dice así, lo digo en hebreo, en los 15 simanim. Escuchen atentamente, dice así. Kadesh urchatz, karpas yachatz, magid rakza, motzi matza, maror korech, shulchan orech, tzafun barech, halel nirza. Son los 15 simanim. Por lo tanto, Kadesh es cuando santificamos la noche, luego hacemos un lavado de manos, y después básicamente son 15 simanim. Quiero ir a tocar algunos puntuales para regalarles algunas cosas que hacemos los judíos en el Leila Seder y para salir de la esclavitud a la libertad real y tener lo que se llama la matzá. La matzá es el pan ácimo, se dice en castellano, o en hebreo matzá, que es el pan de la emuná, el pan de la fe, del bitajón en Dios, de la emuná total en Dios. Explican nuestros sabios judíos, los cabalistas, cuando uno come, es uno de los simanim, como dijimos, motzi matzá, matzá, cuando uno come la matzá en Pesaj, entra en su cuerpo no solamente harina y agua, que la matzá está hecha con harina y agua, básicamente panificada, horneada, máximo 18 minutos. Hay muchas leyes, no entro en leyes, pero a grandes rasgos, básicamente es el tiempo máximo para que no leude la harina. Es decir, es obligatorio en Pesaj, toda la semana de Pesaj, comer matzá, es decir, no comer hametz, no comer pan leudado. Y esto es algo muy profundo, voy a explicar un poquito ahora de esto. ¿Qué significa la matzá? Como dijimos, básicamente es agua y harina sin leudar. Generalmente es como una galleta, una cracker, una galleta crocante sin leudar. Cuando comemos esto, que es una mitzvah de la Torá, también entra en nuestro cuerpo emuná, luz de la emuná, luz de la fe absoluta y total en Dios. Emuná, piensa, llenas las baterías de emuná, llenas las baterías de salir de todo lo que te constringe. Hay mucha gente que va a terapias y a coaching y puede ser que sea bueno para la persona. Puede ser, si el coach o el terapeuta lo ayuda, perfecto. Pero hay que saber que, como les decía antes, espirales en el tiempo. Hay que saber, como yo explico en mi canal, si tú entiendes qué va a pasar en estos pocos días, en estas horas que te estoy contando,
y entiendes la energía espiritual que va a bajar y de alguna forma tú te alineas y te conectas a esta energía, tiene una fuerza multiplicada por infinito, por lo que una terapia puede ser por ti, porque tú te conectas con tu fuente, que con Dios, el Creador Todopoderoso, que te regala esa energía. Por lo tanto, es muy importante que estés conectado contigo, con tu esencia. Pienses qué es lo que te constringe, lo que te restringe, lo que te oprime, cuál es tu Egipto personal. Y trata de salir de ahí, obviamente orando a Dios, como explican nuestros sabios cabalistas, explicar a Dios cómo te sientes con tus palabras, no con palabras elocuentes, no, con tus palabras, en tu idioma, como tú hablas, explícale a Dios cómo te sientes, qué te pasa, cómo te sientes. Y así, con la matzá, nosotros los judíos nos unimos a la luz de la libertad, a la luz de la emuná. Hay algo muy interesante, que en un momento, hay un momento que unimos matzá con maror. Maror son las hierbas amargas. Matzá, dijimos, pan de la emuná, maror, hierbas amargas. Y comemos como en un sándwich unimos matzá y maror juntos. Impresionante. ¿Por qué? Una explicación impresionante que es, hay que saber que por un lado de la matzá, que simboliza también la humildad, lo que no se infla, como sabemos el hametz, que es el pan leudado, es un pan esponjoso, inflado, eso se asemeja a nivel simbólico con el ego, el orgullo. Acá venimos desde un lugar de humildad frente a Dios, frente a la humanidad toda, frente a nuestro Leila Seder, con mucha humildad, como una matzá fina, una humildad, y llegamos, y ahí, como dijimos, emuná, matzá emuná, maror, hierbas amargas, lo unimos. Y aquí vemos algo que hablamos al comienzo de la clase, que es cuando entendemos que también momentos que pueden ser amargos, como dijimos, siempre hay que pedirle a Dios que si Dios quiere sea todo dulce para nuestra percepción, pero si hay momentos amargos hay que entrelazarlos con la emuná, la certeza y fe absoluta en Dios, que Dios nos ama, Dios ama a su humanidad y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si hay un momento, un obstáculo, un momento que es un desafío, hay que saber que ahí se esconde un tesoro y que de ahí vamos a salir, si Dios quiere, más fuertes para subir un peldaño a la libertad espiritual, emocional, en todo sentido. Es decir, así como un atleta, que el mejor entrenador para llevarlo a las Olimpiadas le pone los mejores obstáculos, no los peores, no los más bajos. Les pone obstáculos difíciles que tiene que saltear, ir por abajo, ir por el costado. ¿Cómo hacer? Ese atleta va a ir muy bien preparado a las Olimpiadas porque cada obstáculo lo lleva a un peldaño por encima de lo que estaba previamente. Así, a nivel metafórico, Dios nos regala desafíos en nuestra vida, otra vez que siempre, si Dios quiere, sea siempre dulce. ¿Desafíos para qué? Para que sepamos primero entender que ese desafío viene del que más te ama en el mundo, que es Dios, el Creador Todopoderoso, y que es para tu bien, y que Dios te quiere llevar a un punto más elevado del que estabas previamente. Por lo tanto, si uno vive así, es impresionante. Y cuando es el momento más apto para recibir esa luz espiritual, es Pesaj, las Pascuas judías, Leila Seder. De aquí, para ir redondeando, quiero contarte algo que hicimos en lo que se llama la Hagadá de Pesaj. La Hagadá de Pesaj es lo que se llama, Hagadá viene de la palabra lehagid. Lehagid es decir. Todo el Leila Seder, este orden muy ordenado, este orden muy minucioso de lo que hacemos en el Leila Seder, la noche del Seder de Pesaj, está escrito en el libro que se llama la Hagadá. La Hagadá viene de la palabra lehagid, que es decir. Básicamente, como dijimos previamente, en Egipto había galut adibur, había un exilio del habla. Decíamos, ¡hoy! Orábamos a Dios desde dentro de nuestra alma, desde sin palabras. Y la Hagadá viene a ser el tikkun. La Hagadá es la corrección del habla. Hay que saber que Paró, faraón en hebreo se llama Paró, tiene las mismas letras que Perra, mala palabra, P, mala boca. P es boca en hebreo, Ra es mala boca. El faraón simboliza lo contrario a la emuná, la falta de fe,
preguntó, ¿quién es Dios? Le dijo Moisés, ¿quién es Dios? No lo conozco. No lo conozco. Y Dios decidió revelarse en forma impresionante en Egipto. Ahí tuvo que entender quién es Dios, el Creador Todopoderoso. Y el Agadá, Lehagid, decir. De hecho, la palabra Pesaj se puede descomponer en las dos palabras. Pe es boca, Saj, que habla, boca que habla. La Agadá, básicamente hablamos mucho en Pesaj, hablamos de Emuná. De hecho, nuestros sabios explican, tú quieres fortalecerte en Emuná, en fe en Dios, habla de Emuná. Explica Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzadik Bekadosh Librajá, que el recuerdo del gran tzadik, el gran justo y santo sea recordado para la bendición. Explica que hablar de Emuná, lo digo en mis palabras, hablar de Emuná genera Emuná. Lo basa en lo que dice David, el rey David, en el libro de Salmos. Dice así, en hebreo lo traduzco, emanti ki adaber. Dice así, voy a tener emuná, voy a tener fe, porque voy a decir, emanti ki adaber. ¿Qué significa? El hecho de que yo hablo de emuná, me fortalezco en emuná, me fortalezco en fe, hablo de fe, eso me da fe. Como explican nuestros sabios, que las acciones básicamente despiertan los corazones. Derech HaMaasim, lo digo un poco en mis palabras, en hebreo lo traduzco, Derech HaMaasim nimshachim alevavot. Algo así como que a través de las acciones los corazones son despertados. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Piensa, alguien está un poco cansado, empieza a saltar, empieza a mover las manos, empieza a mover. Unos segundos después ya se siente más despierto. Las acciones, eso es a nivel algo muy sencillo, pero también en cosas buenas. Le cuesta hacer esto, hacer lo otro. Haz una buena acción, dice una buena palabra, haz algo bueno. Y eso, una mitzvah, goreret mitzvah. Una mitzvah lleva a otra mitzvah. Un precepto lleva un buen precepto. Es decir, hagas algo bueno, si Dios quiere te va a llegar algo bueno. Y eso algo bueno. Es decir, el tema de que las buenas acciones muchas veces tienen que venir de una forma de afuera. Imponerte un poco. Bueno, estoy cansado. Bueno, voy a llamar a alguien que quiero darle fuerza. Voy a dar tzedakah. Voy a hacer darle dinero a un necesitado. Voy a dar una buena palabra a alguien que tiene un buen consejo. Algo bueno, un vaso de agua a alguien de mi familia, un amigo, alguien en el trabajo, ayudarlo. Es decir, alguien que tiene una dificultad, ayudarlo. Imponerte a hacer algo bueno y eso, si Dios quiere, te va a despertar tu corazón y te va a llevar a hacer algo mejor. Y después algo mejor, como dijimos, espirales en el tiempo, espirales de buenas acciones si Dios quiere. Así que lo que te quería decir, el tema de la emuná. David Amelech, emanti que haber. Por lo tanto, hablar de emuná. Y dijimos que Paró, el faraón, perra, mala palabra. Pesaj, palabra que habla. Y dijimos que la Agadá, es decir, hablamos mucho de la salida de Egipto, hablamos mucho de los simanim, de los escalones para salir de Egipto, hablamos de nuestras esclavitudes personales, comemos comida festiva, matzá, como dijimos, matzá, que es el pan ácimo, el pan sin leudar, y comemos, es decir, es impresionante, la alegría que es a nivel familiar, que hay una mitzvah de la Torá que es Ve'igadetale binja, y le dirás a tu hijo, y esta es una mitzvah, un precepto de la Torá impresionante. Así como comer matzá y recordar la salida de Egipto es preceptos de la Torá, también es impresionante, es el decirle a tu hijo lo que pasó en Egipto, no como un hito histórico que pasó hace 3.337 años, lo que pasó. No, Egipto hoy pasa. ¿Cuál es mi esclavitud personal hoy? Como dijimos, la luz baja para cada generación. Es relevante a cada generación y generación. Y de hecho, la conexión entre hijo y padre, abuelo, hijo y nieto, o bisabuelo, nieto, bisnieto, hijo. Es decir, ustedes pueden ver una mesa con alguien de 100 años y su hijo de 80 años y su hijo de 60 años, de 40 años, 20 años, 10 años, un año, un mes y si Dios quiere, una mujer embarazada. Es decir, pueden ver hoy una mesa de Pesaj multigeneracional en el cual contamos una historia, que de hecho hay un precepto que es que tenemos que vernos como si nosotros saliéramos de Egipto realmente hoy, no como un hito histórico.
Hay que saber que el judaísmo no son hitos históricos. Obviamente uno recuerda algo que pasó, es real que pasó, pero pasa constantemente. La Torá es relevante para cada instante de nuestras vidas. Vive, Torat Haim, Torá de vida, Torá de vida. Y ahora te voy a contar esta canción que decimos en hebreo, la traduzco, que es impresionante, para ir redondeando nuestra clase si Dios quiere. Ve'i she'amda lavoteinu, ve'i she'amda lavoteinu velanu, shelo echad bilvad amad aleinu lechalotenu, amad aleinu lechalotenu. Ve'i she'amda lavoteinu, ve'i she'amda lavoteinu velanu, shelo echad bilvad amad aleinu lechalotenu, amad aleinu lechalotenu. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, אוי מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, Hoy matzilenu miyada ya 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 bam ya 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 ya. Y esta es la promesa que sostuvo a nuestros padres y a nosotros, lo estoy traduciendo. Que no solo un enemigo se levantó contra nosotros para destruirnos, sino que en cada generación se levantan contra nosotros para destruirnos. Y el santo bendito sea Dios, el Creador Todopoderoso, nos salva de sus manos. Lo traduje un poco en forma libre, es decir, hay una promesa. Esta promesa que es que Dios ama a su pueblo. Ama a su pueblo. Y en cada generación realmente hubo pueblos que nos quisieron destruir. Pero gracias a Dios, siempre Dios nos salvó de esas manos crueles. Y Dios siempre nos lleva, como dijimos antes, de bien en mejor al pueblo de Israel para bendición, si Dios quiere, del mundo entero. Y por lo tanto, para decirte que nosotros sabemos que este mundo va hacia lo mejor absoluto. Como dijimos, estos 15 peldaños que llegamos como esclavos y debemos sentirnos realmente libres al final de la cena, a la medianoche, en esas 5 horas aproximadamente. Así te invito a que tú sientas esa libertad en tu interior. Tienes que entrar como esclavo, como esclava, en el sentido de pensar y reflexionar qué es lo que te esclaviza. Habla con Dios, pídele a Dios que te ayude a salir de ahí y elige hacer el bien. Elige hacer el bien, pídele a Dios hacer el bien. Por ejemplo, yo tengo una comunidad, hermosa comunidad, se llama Israel High, que es una organización en Israel que lo que quiere es hacer el bien. Hacer el bien. Se hacen encuentros para familias de soldados, por ejemplo, para las esposas, para los hijos y las hijas. Hay seminarios, hay encuentros, hay clases en internet. Es decir, es una comunidad que brinda tanto a nivel particular. Por ejemplo, te invito si quieres a sumarte, si todavía no te has sumado a mi comunidad Israel High. Aquí en la descripción del video tienes enlaces para pedir información. Es decir, es algo impresionante. Y esto te doy un ejemplo personal, cada uno en su individualidad. En mi caso, yo te invito a ser parte de mi comunidad, porque sé que se hacen cosas para la bendición y ayuda al pueblo de Israel, que eso implica hacer bendición para el resto de las naciones. Se dice en hebreo Or Lagoim, luz para las naciones. Como está escrito, que Dios dice a Abraham, vino nuestro patriarca Abraham, los que te bendecirán serán bendecidos. Por lo tanto, yo estoy seguro que
Cada persona que bendice al pueblo de Israel es bendecida porque Dios lo dijo. Por lo tanto, cada persona que es parte de mi comunidad, que lo que queremos es obviamente hacer el bien a Israel y por ende a la humanidad toda, seguramente si Dios quiere va a ser bendecida. Por lo tanto, desde mi lugar te invito, pero también piensa también en tu área, en tu lugar de trabajo, en tu familia, en donde te muevas, en donde estés. ¿Cómo puedes hacer el bien? Cada cosa más rutinaria, como vemos las ofrendas en el templo, que eran cosas materiales, pero eran ofrendas para Dios, cosas materiales. Por lo tanto, algo material no es simplemente material. Si tú llevas eso material a un plano divino, como dijimos, trabajas en una fábrica, o eres contador, abogado, actor, profesor, maestro, chofer, lo que seas, maestra, lo que seas. Y eso, si es algo material, un objeto material en una fábrica, o enseñas o lo que sea, eso lo llevas hacia un buen lugar. Enseñas ética, enseñas cómo ser una mejor persona, haces la voluntad de Dios, el Creador Todopoderoso, como enseñan los sabios de la ortodoxia judía, como corresponde. Es decir, llevas a la gente hacia un buen lugar, les das un producto que ayuda a este mundo a ser mejor, un cepillo de dientes, un auto, un cuaderno, un lápiz, un bolígrafo, lo que sea. Es algo que lleva a este mundo a un lugar mejor. Eres socio de Dios en su creación. Por lo tanto, si Dios quiere, vamos a cerrar un poco en una oración a Dios. Como dijimos, en Egipto era el exilio de la palabra. Ahora, gracias a Dios, el pueblo de Israel, como dijimos antes, estamos en la era de la redención. El pueblo de Israel, como está escrito en las profecías, llegó a la tierra y sigue llegando a la tierra. Si Dios quiere que todos lleguemos prontamente a nuestra tierra, la tierra de Israel, para la bendición del mundo entero. Con el Beit HaMikdash, si Dios quiere. Con Mashiach ben David Tzidkeinu, Mesías de la casa de David Tzidkeinu, para que sea bendición, mucho más todavía que la época del rey Salomón, que había abundancia material, abundancia espiritual. Las naciones venían al santo templo de Jerusalén, se aconsejaban con el rey Salomón, traían ofrendas y había paz mundial impresionante. Nosotros queremos que, si Dios quiere, el tercer templo, impresionante, el tercer templo en Jerusalén, que estemos todavía mejor, como dijimos, de bien en mejor, espirales en el tiempo. Dios lleva al mundo de bien en mejor. Si Dios quiere que tengamos el mérito cada instante de nuestras vidas, hacer la voluntad de Dios, con alegría y buen corazón, dar la alegría a Dios al Creador Todopoderoso, que tengamos el mérito de estar vinculados con nuestra esencia, salir de nuestras constricciones, lo que los ata, lo que nos constringe, y ser libres para hacer la voluntad de Dios, ser realmente siervos de Dios, Ovdei Hashem, como se dice en hebreo, siervos, esclavos de Dios, que significa vivir una vida material, con los pies en la tierra, construyendo nuestras familias, dando bendición a nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo, donde vivimos, nuestro barrio, ciudad, país, haciendo el bien para el mundo entero, bendición al mundo entero constantemente, por largos días y largos años, dulces años, haciendo siempre, constantemente, la voluntad de Dios, el Creador, para como se llama, Rak Brajá, solo bendición. Nos vemos en los comentarios. Que tengan Pesach, Kasher Besameach, que tengan un feliz Pesach. Éxitos y bendiciones.